1 de julio de 2018, un día histórico. Pase lo que pase, será un día histórico. A la larga habrá quienes digan, tomamos la mejor decisión. Algunos dirán, qué decepción. Algunos dirán, se los dije. Otros dirán, ya ves, todo salió bien. Pero, ¿tenemos presidente o tenemos a un López Obrador en campaña? A mí, el López Obrador en campaña ya me tiene hasta la madre, para que me entiendas. Y todavía, 2 años después, sigo esperando al presidente. Y eso también a mí me tiene hasta la M. ¿Tú de qué estás hasta la M? Hasta la madre, para que me entiendas. 2 años pueden ser muy poquitos o pueden ser muchos. O pueden ser un gran éxito o una gran decepción. Aquel 1 de julio de 2018, México dispuesto a un cambio radical. Nos prometieron una transformación y mucha gente acudió a votar y decidir por esa transformación. No solamente fue que ganara López Obrador, sino que además este electorado le dio su confianza para que pudiera tener el liderazgo en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, con algunos presidentes municipales que se votaron en aquel momento, con algunos gobernadores inclusive, así que la mesa estaba puesta. No podía haber ningún pretexto. A partir de ese día, ningún pretexto. López Obrador se puso a trabajar al día siguiente, cosa inédita si lo comparamos con otros presidentes que durante este proceso en lo que ganan o supuestamente ganan una elección y en lo que ya toman posesión, pues prácticamente han sido, por lo menos los últimos, muy cautos y poco activos. No, López Obrador se puso a trabajar desde el 2 de julio y a partir de esa fecha hasta el momento prácticamente no ha descansado un solo día. A eso de la 1 de la tarde de aquel 1 de julio, prácticamente ya todo mundo sabía que López Obrador había ganado. Ya nada más faltaba pues ahora sí que el documento oficial, la declaración última, para confirmar que por fin, después de 2 elecciones muy reñidas, muy fraudulentas, muy extrañas, ahora sí, por fin le tocaba a López Obrador. Durante mucho tiempo, sobre todo en los previos, se mencionaba que el país iba a sufrir un declive total. Y recuerdo perfectamente que durante ese mes de julio seguí pues 2 indicadores importantes, el de la Bolsa Mexicana de Valores y el del dólar. Pues el dólar llegó a estar en ese mes de julio de 2018, es decir, después de que ganó López Obrador, llegó a estar a 18,50. Y la Bolsa Mexicana de Valores llegó a tener más allá de 50,000 puntos. Esos 2 indicadores hoy están por la calle de la amargura. La Bolsa Mexicana de Valores a duras penas alcanza los 35,000 puntos y el dólar, pues aunque se ha mantenido más o menos firme, anda volando por ahí de los 22, 23 pesos. También subió la gasolina y también subieron los precios y también hubo una epidemia y también hubo declaraciones absurdas, decisiones impropias y muchas cosas más. López Obrador prácticamente es presidente desde ese 1 de julio y presidente en funciones, porque hay que recordar que el 1 de septiembre de ese 2018 tomó protesta el nuevo Congreso, un Congreso de Morena con sus aliados, un mayoriteo en toda la expresión de la palabra. Y a partir de ese 1 de septiembre
se empezó a formular una serie de iniciativas que pues algunas van a funcionar, otras no van a funcionar, unas están en veremos, etcétera, etcétera. Durante este proceso vivió López Obrador un momento crítico, cuando vino exactamente el asunto relacionado con el famoso aeropuerto. Recuerdo que llegaron los empresarios encargados de este asunto, aparentemente enojados, y un ratito después, poco tiempo después, salieron todos contentos y dispuestos a apoyar. Es decir, antes del 1 de diciembre, cuando López Obrador todavía no era presidente, ya estaba planchado el Congreso y ya estaba planchado el tema del aeropuerto, que sin lugar a dudas eran dos piedritas en el zapato antes de comenzar su periodo. Por eso no quiero recordar ya al presidente. Habrá quienes consideran que este año y 7 meses han sido maravillosos, o habrá quienes consideren que ha sido débil, habrá quienes consideren que ha sido extraordinario, pero eso en su momento lo quiero señalar. Sí quiero decir que ese momento, en ese año, en ese día, particularmente en ese día, México tuvo elecciones ejemplares, que comandó y que hizo el INE. Sí, ya sé que hubo fraude en el Estado de México un año antes, ya sé que hubo irregularidades en otros aspectos, ya sé que el INE gasta muchísimo dinero, ya sé que tenemos muchos partidos parásitos en México, pero la jornada electoral de ese día, 1 de julio, fue ejemplar. La única elección que se quedó medio en duda, la de Puebla, se repitió y punto. No hubo más. Ese día particularmente el INE se portó bien. No hubo ninguna queja. Obviamente gracias a los ciudadanos que se volcaron literalmente en las urnas y literalmente le dijeron a López Obrador: confiamos en ti, aquí está el país completo, haz lo que quieras con él. Ese momento particular de hace 2 años ya parece muy lejano, ya parece que es parte de nuestra tradición o parte de nuestra historia, y no, es muy poco tiempo. Por eso, a partir de ese momento, empieza la responsabilidad, y esa parte de la responsabilidad no puede ser nada más echándole la culpa a los que ya se fueron, a los que ya estuvieron. Porque sí, efectivamente todos, desde Díaz Ordaz para acá, por no decir desde antes, tiraron el país en una forma tremenda. Llama a los priistas, prianistas, conservadores, neoliberales, adversarios, enemigos, chayoteros, ponles el título que quieras. Y es el título merecido, porque tiraron el país literalmente en todas las condiciones, no solamente en el sector energético, sino lo estamos viviendo con la salud, en la educación. Prácticamente no hay nada que se salve en ese entorno. Sobre todo en el tema de la violencia, que heredaron y dejaron a un país que jamás nos imaginamos iba a vivir esas escenas que solamente son propias del infierno. Yo la verdad es que siento que López Obrador no ha aquilatado lo que pasó en ese momento. No ha asumido la responsabilidad que el pueblo mexicano le dio aquel día. Como que todavía, 1 año, 7 meses después, 2 años después de esa elección, como que todavía no le cae el 20, que estamos pidiendo un presidente. Estamos pidiendo un presidente.
el presidente que ganó las elecciones, el presidente que se peleó con Calderón, el presidente que se peleó con Peña Nieto, el presidente que hacía marchas y manifestaciones, el presidente que tenía una opción diferente. Ese es el López Obrador por el que la gente votó. No un López Obrador que nos manda mensajes religiosos, no un López Obrador que sale con frases absurdas, no un López Obrador que un día dice una cosa y otro día dice otra cosa, un presidente chimoltrufio. México, el 1 de julio, votó por un presidente. Y ese presidente tiene que entender qué fue lo que pasó ese día. Porque hay veces, y muchas veces ha pasado, que creo que al presidente aún no le cae el 20, que es presidente, que ya no está en campaña. Y eso a mí me tiene hasta la M. ¿Tú de qué estás hasta la M? Hasta la madre, para que me entiendas.